Bueno, continuamos entonces en esta segunda sesión de este tema. Entonces estamos hablando en el Salmo 115 y repetimos el texto: el Señor se acordó de nosotros, nos bendecirá a la casa de Israel. Hace años yo aprendí algo bien interesante. Cada vez que uno lee la palabra Israel o el nombre de Israel en la Biblia, uno tiene que poner su nombre. Bendeciré a la casa de Salvador, bendeciré a la casa de Chico, bendeciré la casa de Alberto. Usted ponga su nombre ahí. Entonces tome esa promesa para usted. Bendeciré a la casa de Israel, bendeciré a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen al Señor, lo que hablábamos hace un momento. La condición es temer al Señor. Aumentará el Señor bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros del Señor que hizo los cielos y la tierra. Bendecir. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, como hablábamos hace un momento, hablábamos de San Pablo. San Pablo dijo claramente: yo sé bien en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito. Pero si nosotros vemos la vida de San Pablo, mire, bien interesante. Cuando yo era profesor en la universidad, yo le decía a mis estudiantes, miren, que estaban estudiando, que querían ser pastores. Y ustedes les decía como quién quieren ser, de los apóstoles, como quién quieren ser. Ya ustedes saben a quién decía. Yo quiero ser como Pablo. ¿Y por qué? Es que Pablo tenía un gran poder para predicar la palabra de Dios. Es que Pablo fundó muchas iglesias, era apóstol. Y salía otro por ahí diciendo: es que Pablo viajaba mucho, él lo que quería era andar de vago. Es que Pablo tenía un gran poder, es que Pablo aquí, Pablo allá. Entonces ustedes quieren ser como Pablo. Pero para ser como Pablo, y todo aquel que quiera ser como Pablo, por eso cuando pueda alguien a decirme a mí: hermano, usted como el apóstol Pablo, no, gracias, no, a mí ni me ponga que yo pueda ser como, ni Dios quiera, a no ser que, si Él quiere tal vez. Pero yo le decía a los estudiantes: ¿sabe por qué no deberían de estar pidiendo ser como Pablo? A no ser que estén dispuestos a pagar el precio de ser como el apóstol Pablo. Porque no crean que porque Pablo andaba viajando y porque Pablo andaba predicando y porque Pablo andaba fundando iglesia. No, hay que ver realmente la historia de qué pasó con Pablo. Vamos a ver un pasaje bien interesante, y yo le leí a mis estudiantes precisamente ese pasaje. Yo le decía: después de leer este pasaje, usted me dice si usted quiere ser como Pablo. 2 Corintios capítulo 11, anote la cita para que usted la pueda ver después. Versículo 23. 2 Corintios 11, del 23 al 28. Anótelo y lo revisa después. Se lo voy a leer. 2 Corintios 11, 23 al 28. Si alguien quiere ser como Pablo, tiene que cumplir con esto. Si no, no. Si usted quiere ser como Pablo, o usted quiere comparar a alguien como Pablo, tiene que cumplir con esto. Dice San Pablo. Está hablando acerca de unos ministros que habían aparecido. San Pablo le llama a los superapóstoles, les decía. Gente que se había metido dentro de la iglesia, que estaba predicando. Habían logrado arrastrar a mucha gente, o sea, tenían mucha fama, se habían hecho famosos. A tal punto que la gente ahora menospreciaba a Pablo, cuando Pablo era el que había prácticamente dado su vida por ellos, se había desvivido por ellos, pero habían aparecido aquellos famosos, iban detrás del famoso. Entonces viene Pablo y estaba molesto y le dice a los corintios: son ministros de Cristo. Como si yo estuviera loco hablo, les dice. Pues yo más, les dijo. Son superapóstoles, está bien, son ministros, pues yo soy más que ellos. Aunque me menosprecien, aunque no miren bien mi trabajo, yo soy más que ellos. Y les dice Pablo: en trabajos más abundante, en azotes sin número,
Estos superapóstoles no los habían azotado. ¿Cuántas veces creen que habían azotado a Pablo? Fíjese lo que dice. En cárceles más. Fíjense que una vez escuché a un profesor que nos enseñó que decía que cuando San Pablo llegaba a un lugar y veía a alguien en la calle, le decía: mire, una preguntita, ¿dónde queda la sinagoga? Porque él primero iba a predicar a la sinagoga. A pesar que él era apóstol a los gentiles, pero él primero iba a los de su nación. Cuando lo echaban, pues él se iba a los de los gentiles, pero él primero preguntaba a la sinagoga. Entonces este profesor nos decía que cuando Pablo llegaba a una ciudad, preguntaba a alguien ahí, el primero que miraba: ¿dónde queda la sinagoga? Y le decía: allá. Ah, ok. ¿Y la cárcel? Ah, esa queda por aquí. Entonces decía San Pablo: ah, pues por aquí voy a pasar, dice, porque siempre lo metían preso, hermano. Siempre lo metían preso después de predicar. Por eso dice: en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Los judíos tenían una ley. En la ley, en la Torá, decía que nadie podía ser azotado más de 40 veces. No podía recibir más de 40 azotes. Entonces la interpretación de la ley decía que una persona que era azotada no le podían dar 40 azotes, porque cuando una persona recibía 40 azotes no podían volverla a azotar nunca más. Solo 40 era lo más que le podían dar. Entonces los judíos inventaron algo: los 40 azotes menos 1. 40 menos 1, ¿cuántos son? Entonces cuando iban por 39 azotes ya no le daban el otro, porque si no nunca le iban a volver a azotar más, y ese recibió 5 veces los 40 azotes menos 1. Ahora los romanos no tenían esa ley, esos le daban a uno hasta que se cansaban. Los judíos solo 39 le podían dar, porque si le daban 40 ya nunca más lo iban a volver a azotar. Entonces a él 5 veces le dieron los 39 azotes. Sigue diciendo Pablo: 3 veces he sido azotado con varas. O sea que las otras veces fueron con látigos, y muchas veces esos látigos se llamaban escorpiones. O sea, eran cueros con incrustaciones de metal o de huesos, con filo, que se incrustaban en la piel, y cuando los jalaban desgarraba la piel. Con eso fueron los que azotaron a Jesús. Y en otras ocasiones los azotes eran con varas, o sea, garrotazos. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. ¿Se acuerda aquella vez que lo apedrearon y creyeron que lo habían matado? Quedó, al ratito se levantó, se sacudió y se fue. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. O sea que entre nosotros, bueno, entre nosotros no, pero en otras comunidades sí, hay falsos hermanos, infiltrados del demonio. Bendito sea Dios que aquí no, porque aquí ya casi 11 años de conocerlo, aquí puros santos hay en este lugar, pura santidad. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea que este hombre, imagínese todo ese currículum que tenía. Yo le decía a mis estudiantes: ahora, después de leer todo esto, ¿todavía quiere ser como Pablo? ¿Está dispuesto a pagar este precio? Entonces cuando usted me diga, hermano, usted como Pablo, ni en broma, yo creo que no aguanto ni la primera azotada, la primera me voy, ¿qué voy a aguantar tanto? ¿Y este hombre cómo sufrió? ¿Se da cuenta? Ser como Pablo no es cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que dice San Pablo después de todo esto? Yo sé en quién he creído, dijo. Y al final, ¿cómo terminó Pablo? Decapitado. Y lo decapitaron porque era ciudadano romano. Porque en el caso de Pedro, como no era ciudadano romano, era judío, entonces la tradición dice que a él lo crucificaron.
Los judíos eran crucificados. O sea, todos los que no eran ciudadanos romanos eran crucificados. Los que tenían la ciudadanía romana, como en el caso de Pablo, pues eran decapitados. Un solo hachazo le daban. Ahora imagínense San Pablo, todo lo que él atravesó, todo lo que él sufrió, y dice, y sobre todo esto lo que sobre mí pesa, la preocupación por las iglesias. Él estaba preocupado por la salvación de la gente. Pero él sabía, como él mismo dice, yo sé en quién he creído. Entonces, y todos sabemos, al final, quién fue San Pablo. Entonces, cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva humana, al ver esta cuestión de Pablo, si lo vemos desde la perspectiva humana, cualquiera puede decir, Pablo fue un fracasado. ¿Verdad que sí? Los superapóstoles, no, eso sí, porque la gente los aplaudía, la gente los seguía, la gente los ovacionaba. Pero Pablo no, si solo garroteando lo pasaban. Entonces, ante los ojos del mundo, Pablo era un fracaso. Pero ante los ojos de Dios, era otra historia. Porque a nosotros lo que nos tiene que importar es hacer el servicio a Dios. De ahí lo que venga es voluntad de Dios. Pero nuestro servicio tiene que ser para Dios. Salmo 119, versículos 55 y 56. Anote esta otra cita. Salmo 119, versículos 55 y 56. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Señor. Me acordé en la noche de tu nombre. Cuando uno lee la palabra de Dios se da cuenta que los santos hombres y mujeres de Dios, ellos dedicaban casi todo el día, tal vez no a estar de rodillas, orando, no, pero durante el tiempo se apartaban, durante el día, se apartaban. Temprano, en la mañana, mediodía. Daniel, por ejemplo, ¿usted se acuerda de Daniel? Dice que 3 veces al día él hacía sus oraciones delante de Dios, apartaba su tiempo. Y muchos, por las ocupaciones que tenían durante el día, el tiempo para que ellos dedicaban a Dios era por las noches. Yo no sé ustedes, yo no sé quiénes se levantan a las 3. ¿Alguien se levanta a las 3? Yo me levanto a las 3. Usted se levanta a las 3. ¿Usted a las 4? No, yo me levanto a las 3, a la 1, a las 2 y a las 3, porque no dan ganas de levantarse. Pero no, se despierta. Pero la pregunta es, ¿se despiertan como eso de las 3 de la mañana? Yo no sé, a mí me pasa. Casi siempre, 3 de la mañana. Hay veces que yo le digo al Señor, déjame dormir, hombre, quiero dormir. Pero por lo general, siempre, cuando el Señor lo despierta a usted a esa hora, o a cualquier hora de la madrugada, sepa que lo que Dios quiere es un ratito con usted. Hablar un ratito con usted. Como usted pasa tan ocupado durante el día, pues Dios en la noche lo despierta. ¡Hey! Vamos a platicar. Mejor dedíquele tiempo temprano para que duerma toda la noche, hermano. Sí, porque si no el Señor lo levanta en la madrugada. Entonces, dice acá, me acordé en la noche de tu nombre. Pero si lo espiritualizamos, cuando dice me acordé en la noche, ¿en qué se caracteriza la noche? En que no hay luz. La noche es de tinieblas, la noche es de oscuridad. Como decían aquel escritor de la antigüedad, la noche oscura del alma. Entonces, cuando llegamos a esa parte de la oscuridad en nuestra vida, ahí tenemos que hacer como dice el Salmo, me acordé en la noche de tu nombre, oh Señor, y guardé tu ley. Ahí está el punto. O sea que en medio de la oscuridad, en medio de la noche, en medio de las tinieblas, en medio de todo lo que podamos estar pasando, nunca tenemos que olvidarnos de la palabra de Dios. Nunca. Y para podernos acordar de la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Estas bendiciones tuve, dice el salmista, dice el que escribió el Salmo 119. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos.
O sea, mis hermanos, que aquí podríamos pasar horas hablando y hablando y hablando, cuando este versículo ya resumió todo lo que podemos decir. Estas bendiciones las obtuve porque guarde tus mandamientos. Esa es la clave. Al final de cuentas, todo eso es lo que importa. Obedecer. Ese fue el fracaso de Adán y Eva. Ese fue el fracaso de David cuando cayó con Betsabé. Ese ha sido el fracaso de Israel, la falta de obediencia. Ese ha sido nuestro fracaso muchas veces, porque no hemos obedecido. Porque la palabra nos ha dicho claramente lo que Dios quiere, cómo lo quiere Dios. ¿Se acuerda cuando David iba a trasladar el arca? Y David manda construir una carreta nueva y le pone 2 bueyes que nunca habían arado y consagran a 2 muchachos para que cuidaran el arca y prepara el ministerio de alabanza y empiezan a cantar y empieza David a danzar y empieza la gran fiesta, y a medio camino dice que los bueyes pasaron por un terreno que estaba todo quebrado y los bueyes tropezaron, la carreta se iba a dar vuelta, el arca se iba a caer, y vino uno de los muchachos que iba cuidando el arca, se levanta, extiende la mano para evitar que el arca se cayera, y Dios lo mató. Y ya les he contado esta parte. Cuando yo leí esa historia la primerita vez que yo la leí, yo dije, no hombre, qué bárbaro Dios, si este hombre, qué maldad tenía, pues, o sea, qué mala intención tenía este hombre llamado Usa, si es lo que él quería era evitar que el arca se cayera y se fuera a dañar. Cualquiera de nosotros hubiera hecho eso, pero ¿por qué Dios lo mató? Cuando eso ocurre, vino David y dijo, llévense el arca, yo no la quiero ver, llévensela. Y se la llevaron a la casa de un hombre llamado Obed Edom, que ni siquiera era israelita, era de Gat, era filisteo, de los filisteos que se habían emigrado para Israel y se habían convertido a la religión judía. O sea, ni siquiera israelita, un geteo que no era ni israelita, tenía en su casa el arca. Imagínense. Cuando de repente, con el transcurso, no dice cuánto tiempo, pero transcurso del tiempo, le fueron a decir a David, mira, Dios ha bendecido la casa de Obed-Edom, porque se llevó el arca. Entonces viene David y dice, pues no, hay que irla a traer. Porque David se la quería llevar para su casa, si para su casa la llevaba, cuando mató Dios al otro muchacho. Cuando se dio cuenta que Dios estaba bendiciendo al filisteo y no a él, no hombre, que irla a traer, dijo. Pero ¿cómo la fueron a traer esta vez? Ya fueron los levitas, le pusieron las varas y la cargaron en hombros. Ahí empezó otra vez la celebración, el baile, el canto, y todo terminó bien. Y David les dice en Segunda Crónica, en Primero, Segunda Crónica, no recuerdo, David cuando habla este relato les dice, es que ¿saben qué pasó? Dijo, como hicimos las cosas no conforme a la norma, les dijo, porque ustedes no estaban, les dijo a los levitas. Y como hicimos las cosas sin buscar a Dios y no las hicimos de acuerdo a la norma. ¿Y cuál era la norma? Que el arca no la podían trasladar en carreta, sino que en hombros de sacerdotes levitas. Pero no hicieron las cosas como Dios mandaba. Por eso le vino la desgracia. Entonces, cuando nosotros vemos esto, dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Cuando hacemos las cosas bien delante de Dios y guardamos sus mandamientos, sus palabras, pues Dios nos bendice. ¿Quiere decir que no vamos a tener problema? ¿Cómo no? Si nos pueden meter hasta en el horno de fuego, lo que decíamos en la sesión anterior. Pero en medio del horno de fuego, ¿qué va a pasar? Todo va a estar bien. ¿A dónde echaron a Daniel después ahí por calumnias y difamaciones que le hicieron los servidores? ¿A dónde lo tiraron? Al foso de los leones. ¿Se lo comieron? No, tranquilo, yo creo que Daniel ese día haber dormido, si era en invierno, bien calientito, haber dormido apiernado con todos los leones que estaban allí, entran y no se lo comieron. Cuando vino el rey y se dio cuenta que no se lo habían comido, grande es el Dios de Daniel, dijo. Entonces, ¿qué hizo? A los chismosos los tiró ahí, rapidito se los comieron. Así que el que ande de chismoso sabe que va a terminar en los leones. Así que Dios nos ayude, que ahí terminan todos los chismosos. Entonces, puede que hayan problemas, pueden que hayan todas estas situaciones, pero con todo, Dios bendice. Proverbios, este libro es bien importante.
¿Cuántos capítulos tiene el libro de Proverbios? 31. ¿Cuántos días tienen los meses por lo general? 31, 30, 31. Solo febrero tiene 28 y cuando es bisiesto, como en este año, 29. Okay. Pero hace años yo escuché un consejo que me pareció interesante. Lea el proverbio del día. Por ejemplo, hoy, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 17. Para la posteridad que va a quedar este audio, 17 de febrero del 2020. Ok, 17. Entonces, si Proverbios tiene 30, 31 capítulos, entonces decía esta persona, si hoy es 17, entonces hoy lea el capítulo 17. Y mañana va a leer el capítulo 18. Y pues el 19. Y como solo tiene 29 días este mes, pues lee el 29. Y el 1 de marzo, ¿qué capítulo va a leer? El 1. Y así se va a ir. Marzo sí va a leer el libro completo. El proverbio del día. Entonces, Proverbios es un libro muy interesante, muchos consejos importantes. Y Proverbios en el capítulo 10, versículos 6 y 7 nos dice los siguientes principios. Proverbios capítulo 10, versículos 6 y 7. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Fíjese, hay bendiciones sobre la cabeza del injusto. Démosle vuelta. Y sobre la cabeza del injusto, ¿qué hay? Si hay bendiciones sobre la cabeza del justo, sobre la cabeza del injusto, ¿qué hay? Maldiciones. Entonces, cuando uno trabaja, uno camina en justicia, ¿y qué es justo? ¿Qué es justicia? Hacer lo correcto delante de Dios. ¿Qué significa ser justo? Que no somos justos. Dice la Biblia que no hay justo, ni a uno. Lo que dice la Biblia es que hemos sido justificados ante Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Que Cristo, por medio de su sacrificio, ante Dios nos ha presentado como justos. No que nosotros lo seamos, por nuestro propio mérito no somos justos. Pero a través del sacrificio de Cristo, nosotros hemos sido presentados por medio de Cristo ante Dios, justificados. O sea que ahora nosotros hemos sido presentados ante Dios de forma correcta. O sea, delante de Dios somos correctos. Así deberíamos de ser, ¿verdad que sí? ¿Qué es alguien correcto? Alguien que hace las cosas bien. Alguien que se apega a los mandamientos. Alguien que respeta las reglas. O sea, una persona correcta. Una persona incorrecta que hace lo que le da la gana. Hace como le da la gana. Y qué tristeza, hermanos, que en muchas de nuestras comunidades hay mucha gente así, especialmente en los liderazgos. Yo me he topado con mucha gente que sí me ha dicho, aquí tenemos 40 años haciéndolo así. Sí, pero no se hace así. No es así. Te puede tener 40, 50 años haciéndolo así, pero no está correcto. O sea, no están actuando en justicia. No están siendo justos delante de Dios, sino injustos. Y el que es injusto delante de Dios no tiene bendiciones. Pero el que es justo delante de Dios, o sea, el que hace lo correcto delante de Dios, es el que tiene las bendiciones. Y lo dice la palabra de Dios, Proverbios 16. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Qué es un impío? El que no tiene piedad. ¿Qué es la piedad? Amor y afecto por las cosas santas. Entonces, una persona pía es una persona que tiene amor hacia las cosas santas, tiene amor hacia Dios. Una persona impía es una persona que no respeta a Dios, no respeta las cosas santas, hace como le da la gana. Entonces, una persona impía, dice aquí, lo que sufre es violencia. O sea, le va mal. A eso sí le va mal. Pero a mí nunca me han apedreado. Espérate, que es que no vas a recibir piedras. Aquí flores te van a tirar. Pero cuando llegues al infierno, ahí dice otra cosa. Y al que tiraron piedras aquí, ese sí va para el cielo. Acuérdese de Esteban. ¿Se acuerda de Esteban? ¿Cómo murió Esteban? Pero cuando lo estaban apedreando, él dice que vio el cielo abierto y vio a Jesús a la diestra. Y él vio la gloria. El primer mártir.
Pero ¿cómo murió? Apedreado. Ante los ojos del mundo, fracaso. Pero ante los ojos de Dios, victoria. ¿Se da cuenta que los pensamientos del hombre no son como los pensamientos de Dios? Para el mundo, Esteban fue un fracaso. Para el mundo, Pablo fue un fracaso. Para el mundo, Jesús mismo pudo haber sido un fracaso, como murió. Pero para Dios es diferente. Porque las cosas de Dios no las entiende. Por eso dice Pablo claramente, las cosas de Dios solo se pueden discernir por el Espíritu. Y los únicos que las pueden entender son los espirituales. El que es espiritual entiende las cosas del Espíritu. El que es carnal, el que es mundano, no entiende las cosas del Espíritu. Son locura. ¡Ay, cómo va a creer que voy a aguantar pedrada! No lo entendés, no lo puedes entender. No lo vas a entender hasta que no te soltes de la carne y entres en la dimensión del Espíritu. Entonces vas a entender que tiene mérito ante Dios el sufrimiento por Él. Por eso dijo Jesús, el que quiera seguirme, ¿qué tiene que hacer? Tome su cruz cada día y sígame. Y tomar la cruz significa que tengo que morir yo para que Él viva. Tengo que sacrificarme yo para que Él viva. Tengo que sacrificarme yo también para que otros vivan. Porque el sacrificio de Cristo fue para nosotros. Él se ofreció por nosotros. Entonces sigue diciendo, versículo 7, la memoria del justo será bendita. La memoria del justo, o sea, el recuerdo del justo. Porque cuando ya entremos a la eternidad, hermanos, todos los que actuaron, todos los que vivieron correctamente, a pesar de que en esta vida pudieron haber sido tenidos como lo peor, porque eso es lo que dice San Pablo, nosotros, dice, los cristianos somos tenidos como lo peor, la escoria del mundo, lo menospreciado, lo vil. Los cristianos somos tenidos por lo peor, pero cuando entremos a la gloria, ¿qué es lo que nos espera? Pues la gloria. Acuérdese que eso es lo que dice la palabra de Dios. Están preparadas coronas y tronos para nosotros. Coronas y tronos. Vamos a ser jueces. ¡Ay, quién eres tú para juzgar! La Biblia dice que yo voy a juzgar ángeles. ¿Usted ha leído ese pasaje? Me lo voy a buscar para que vea. Así que cuando usted le diga, ¿y quién eres tú para juzgar? Pues yo voy a juzgar ángeles, aunque no te guste. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Le voy a buscar ese versículo para que se dé cuenta. No, yo no le voy a dar cuenta a usted, yo le leo lo que dice la Biblia. Vamos a buscar aquí. Vamos a juzgar, dice, ángeles. Primera Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. Primera Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y quiénes son los santos? Nosotros. Mire, los santos somos nosotros. ¿Qué quiere decir santo? Apartado, consagrado. Cuando nos apartamos y nos consagramos a Dios, somos santos. El concepto es que creemos que santo es aquel que anda con cara de cuaresma, que no se ríe, que anda ahí todo compungido, que ya solo vive en el espíritu, que ya no come, no duerme, ya solo pasa ahí. Ese es el concepto que tenemos de santo. Ya no oye música, ya no ve tele porque vive en éxtasis. Esos que andan así más que son payasos, digo yo, porque eso no es así. El santo es el que está consagrado, el que se ha apartado, el que se ha dedicado para Dios en medio del mundo. Entonces dice San Pablo, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, o sea, le está diciendo a los corintios, a la iglesia de Corinto, y por consiguiente nos lo está diciendo a nosotros. Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ahora, ¿a qué ángeles vamos a juzgar? A los ángeles caídos.
Porque cuando nos sentemos en los tronos que Dios ha preparado para nosotros, vamos a juzgar al ángel que un día ocupó ese trono donde yo voy a estar sentado. Porque eso es un misterio. Usted sabe que cuando Satanás se revela, se llevó a la tercera parte de los ángeles. Y esos tronos quedaron vacíos. Ahora esos tronos van a ser ocupados por nosotros, criaturas inferiores a los ángeles, dice el Salmo 8. Entonces vamos a ser coronados de gloria. Y cuando nos sentemos en esos tronos, yo no sé qué ángel voy a juzgar si Dios lo permite que yo llegue, pero yo me voy a sentar en un trono y voy a decir, ajá, fulanito, este era tu trono y mira, aquí estoy yo. Y lo voy a juzgar. ¿Y sabe por qué yo lo voy a juzgar? Porque yo, que era carne, inferior a él, inclinado al pecado, vendido al pecado por culpa de mis padres Adán y Eva, pero rescatado por la sangre de Cristo. Yo, siendo débil, pecador y nunca haber visto a Dios hasta que estuve en su presencia. Porque ¿quiénes han visto a Dios? No hemos visto a Dios. Hasta que estemos delante de Él, lo vamos a ver a Él tal y como Él es, dice San Juan. Y el que tiene esa esperanza es el que se purifica a sí mismo. Pero para mientras no lo hemos visto a Él tal y como Él es. Entonces, habiendo sido yo un ser humano débil, inclinado al pecado, aunque luchando contra mi propia carne, mi propio pecado, con todo logré vencer, con todo logré llegar y logré sentarme aquí, sin haber visto a Dios nunca, haber nada más caminado por fe, porque así dice San Pablo, caminamos por fe, no por vista. Caminamos por fe. Y a pesar de todo me mantuve fiel. Y tú que lo viste, tú que lo conociste, tú que estuviste aquí, que participaste, que disfrutaste de su gloria, decidiste rebelarte. Y yo que sin haberlo visto, creí en Él. Entonces yo me voy a sentar en ese trono y lo voy a juzgar. ¿Y dónde va a ser lanzado? ¿A dónde será lanzado ese ángel? Al infierno. Al infierno, a la condenación eterna. Porque una criatura inferior a él sí se mantuvo firme y fiel, y él, habiendo visto a Dios y habiendo estado cerca de Dios, decidió apartarse, rebelarse. Por eso dice San Pablo: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces volvamos al pasaje que estamos leyendo de Proverbios. La memoria del justo será bendita. O sea que todos los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, nuestro recuerdo por la eternidad será bendito, de bendición. Porque justo significa haber hecho lo correcto delante de Dios, haber obedecido a Dios. Como dijo María, hágase en mí según tu palabra. Haber obedecido a Dios. Mas el nombre de los impíos, termina diciendo este proverbio, se pudrirá. Tal vez aquí en el mundo fueron grandes, filántropos, ayudaban mucho, daban becas, ayudaban aquí, daban dinero allá, pero eran impíos. Por eso dice Isaías que la justicia nuestra delante de Dios, dice Isaías, son como trapos de injusticia, trapos de inmundicia, perdón. La justicia nuestra, dice Isaías, delante de Dios son trapos de inmundicia. Una vez yo escuché a un hermanito que estaba orando cuando yo daba pentecostal, y decía el hermanito: ay Señor, tú sabes que yo soy como trapo de inmundicia. Y yo pues ya había estudiado la cultura bíblica, ya conocía un poco, y yo cuando escuché al hermanito orar así, yo dije: si supiera el hermanito lo que está diciendo, ni se imagina lo que está diciendo. La Biblia no dice que yo soy un trapo de inmundicia, dice que lo que yo quiero hacer o lo que yo hago por mis propios méritos, para Dios es como un trapo de inmundicia. ¿Y sabe qué es el trapo de inmundicia? Eran los pañales de ropa vieja que las mujeres usaban en su periodo de menstruación. Esos son los trapos de inmundicia. Hoy le llaman toallas sanitarias.
En esa época no existían las toallas sanitarias, eran ropa vieja que las mujeres iban recortando y las doblaban y se las ponían en su periodo de menstruación. Entonces esos eran llamados trapos de inmundicia. Por eso cuando el hermanito decía, Señor, yo soy un trapo, pobrecito, no sabe lo que está diciendo. No sabe, pobrecito, no sabe, no le han enseñado lo que él estaba diciendo, lo que él decía que era. No, lo que yo hago por mi propio medio, por mis propios méritos, buscando mi propia gloria, delante de Dios, es un trapo de inmundicia. Si delante de Dios es asqueroso. Por eso todas mis obras, todos mis actos, todo lo que yo hago tiene que ser de acuerdo a la justicia de Dios, a lo correcto de acuerdo a Dios. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no, de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces la memoria del justo, del que hizo lo correcto ante Dios, será bendita. Aunque aquí haya sido tenido por vil, por menospreciado, por un ser de cuarta categoría, alguien que no era digno, tal vez aquí en la tierra, pero delante de Dios es diferente. En cambio, el que ya aquí en la tierra era tenido por grande, delante de Dios no tiene mérito. Así que lo que nos tiene que importar no tanto es la fama aquí en la tierra. ¿Qué es lo que nos tiene que importar? La fama ante Dios. El que quiere fama en la tierra, pues eso va a tener. Hay muchos que buscan la fama, pues la van a tener. Y la logran, claro que sí la logran. Pero si no es una fama, o sea, un buen nombre que venga delante de Dios, no le servirá en la eternidad. Y lo que nosotros tenemos que enfocarnos es la eternidad, no la tierra. Esto es pasajero. Acuérdense de lo que dijo Jesús. El que hace cualquier cosa, dice la palabra de Dios, ya tuvo su recompensa. Como aquellos, no sean como los hipócritas, dijo Jesús, que vienen y cuando van a dar una limosna hasta tocan la campana para que los vayan a ver. Ya tuvieron su recompensa. O sea, ya lo vieron. Ay, voy a llevar una bolsita a la gente necesitada, ya ponme fotos ahí para que me vean que yo estoy ayudando a otro. Ok, y usted viene ahí, like, un montón de like. O sea, ya tuvo su recompensa. ¿Cuál fue la recompensa? 10,000 likes que le pusieron en un ratito. ¡Ay, qué buena gente! Ya tuvo su recompensa. Por eso dice Jesús, cuando tú hagas algo, calladito, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Entonces tendrás mérito delante de Dios. ¿Verdad que los principios del reino de Dios son bien diferentes a los principios humanos? El principio humano es buscar la propia gloria. El principio de Dios es buscar la gloria de Dios. Eso es lo que cuenta. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Ahora viene San Pablo y nos está dando una cátedra bien profunda, que por cierto, este texto que vamos a leer de Efesios, este era un himno de la iglesia primitiva. Que Pablo lo que hace es venir y transcribir ese himno que ya se cantaba en la iglesia en ese siglo, en el primer siglo. Entonces viene San Pablo y empieza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Aquí está la clave. La bendición de Dios es una bendición espiritual. El error que se ha cometido es que se quiere poner la bendición como algo material. La bendición no siempre es algo material. La bendición tiene que ser algo espiritual. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces la bendición que cuenta no es la que nosotros creemos aquí en cosas materiales. La bendición que cuenta es lo que nos espera en el cielo, en la gloria. Eso es lo que cuenta. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y mire qué terrible lo que dice Pablo aquí. Y es un himno que se cantaba en la iglesia. Según nos escogió en Él. ¿Qué significa eso? Que somos escogidos, hermano. ¿Cuánta gente había ayer en la iglesia? ¿Cuántos habemos aquí? ¿Por qué no vinieron? Ay, porque tuvieron que trabajar. Mentira, si hubiera feriado, hombre. Ay, ¿por qué? Y empieza, cuando ya uno pone el por qué,
excusas. Porque la palabra de Dios es bien clara. No todos, hermanos. Mire, cantidad no es señal de voluntad de Dios. Las multitudes no son señal de que se está haciendo lo correcto. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? ¿Poquitos o muchos? No, miles lo seguían. Iban detrás de él. Miles salieron a recibirlo cuando entró a Jerusalén. ¿Y cómo gritaban cuando se entró a Jerusalén? Hosana, decían, al Hijo de David. Y tendían los mantos para que pasara el burro encima, el burro creyendo que a él se los ponían, no, era el que llevaba encima, no él. Y a veces somos como el burro que creemos que nosotros nos están aplaudiendo, no, es a él. Y vienen y gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero 7 días después, ¿cómo gritaban las multitudes? Crucifiquen, ¿se da cuenta? O sea que multitudes no significa que se está haciendo lo correcto. Dios no es Dios de multitudes. Es más, él mismo dijo, un día le preguntaron, Señor, y son pocos los que se salvan, le dijo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ustedes esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Okay. Se lo voy a traducir al buen español. ¿Qué te importa a vos si son pocos o son muchos? Lo que te tiene que importar es que vos entres. Eso es lo que tiene que importar. Que no te importa si son miles o son poquitos, lo que te importa es que vos entres. Pero si leemos bien el evangelio que habló Jesús, dijo que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Y nosotros somos elegidos. Por eso dice San Pablo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Por eso dice la palabra de Dios que la fe no es de todos. Podemos venir miles, pero de esos miles, no todos. Escogidos. Dios tiene un grupo selecto. La Biblia le llama el remanente, los pocos escogidos. Y tenemos que esforzarnos por ser de esos pocos escogidos. Tenemos que esforzarnos por ser esos que entremos por la puerta angosta, no por la puerta ancha. Por el camino ancho a la puerta ancha, ahí van las multitudes. Los que van por el camino estrecho, que por lo general es pedregoso y cuesta arriba, y con una cruz encima, esos son los que logran entrar. Entonces por eso dice aquí, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, pero ¿para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Uno de los temas posteriores vamos a estar hablando acerca de la limpieza ritual, la limpieza espiritual, para que fuésemos santos, consagrados, apartados y sin mancha delante de él. O sea que, mi querido hermano, nosotros podemos ser sin mancha delante de Dios. Eso es lo que se llama justificación. La justificación significa que cuando Dios, así como en el Éxodo, ¿se acuerda? ¿Qué le dijo Dios a Moisés que le dijera a la gente la noche que iba a llegar el destructor a matar a los primogénitos? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que matar un cordero. ¿Y qué tenían que hacer con esa sangre? Ponerle en la puerta, en los dinteles y en el travesaño. Tenían que manchar, tenían que marcar. Entonces cuando el ángel destructor descendiera a matar a los primogénitos y viera la sangre en esa puerta, ¿iba a entrar ahí? No entraba. Ahora, esa es una tipología de lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando viene Dios el día del juicio, lo que Él va a hacer es que antes de vernos a nosotros, va a ver si la sangre del Cordero está en la puerta de nuestro corazón. Si la sangre del Cordero está en la puerta de nuestro corazón, no nos pasa nada. Eso significa que hemos sido justificados delante de Dios. Y ahí es donde San Pablo viene en Romanos 5. Veamos Romanos 5. Romanos 5, versículo 1 y 2. Dice Romanos 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, porque este es un acto de fe. ¿Y qué es la fe? Creer. O sea que la justificación no es por obras que yo haya hecho o que yo haga. No es por rituales, no es por no, es por la fe. O sea que yo he creído en Cristo, yo he creído en su sacrificio expiatorio. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Él nos puso en paz con Dios.
mediador entre Dios y los hombres, el único mediador, como dice San Pablo, el único que nos ha puesto en paz a nosotros con Dios. Y cuando nosotros hemos sido justificados, o sea, que la sangre de Él está en la puerta de nuestro corazón, Dios en ese momento no nos ve a nosotros, sino que mira la sangre de su Hijo en nosotros. Eso significa justificado. Por eso decía San Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Entonces cuando Dios me mira, ya no me tiene que ver a mí, tiene que ver la sangre del Cordero en mí. Y si ve la sangre del Cordero en mí, estoy en paz con Dios. Por eso dice aquí, justificados por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, vuelve a hablar de la fe, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que estamos esperando y nos gloriamos, o sea que nos sentimos contentos, nos sentimos alegres en esa esperanza que nosotros tenemos de la gloria de Dios en nosotros. Porque esa es la gloria de Dios en nosotros. Y eso es lo que dice también San Pablo, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces cuando Cristo esté en nosotros, cuando la sangre del Cordero esté en nosotros, la esperanza que nosotros tenemos es que vamos a ser glorificados juntamente con Cristo. Esa es la esperanza de la gloria que nos espera. Entonces volviendo al texto que estábamos hablando de Efesios, ya para ir terminando, está diciéndonos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, porque esto solamente se puede entender en el Espíritu. En la carne no lo entendemos. Por eso dice que el hombre carnal no entiende estas cosas solo las entiende el espiritual. ¿Y quién es el espiritual? El que aparta tiempo para estar con Dios, para hablar con Dios. Porque el diálogo se da en la oración, cuando hablamos con Dios, y en la lectura de la palabra de Dios, cuando Dios nos habla a nosotros. Pero si no leemos la Biblia, no podemos entender esto. Ni siquiera sabemos de qué está hablando el hermano Salvador Melá, saber de qué vino. Y así les pasa a muchos que se van y dicen, ay, vieras qué bueno estuvo la enseñanza, y de qué habló, sé, pero estuvo buena. Dijo, no entendió nada. Por eso dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Tenemos que darle gracias a Dios que nos ha escogido, hermanos. Quiere decir que ante Dios somos especiales. Por eso dice que ante Él somos su especial tesoro. Somos su especial tesoro. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ante Él, delante de Él, santos y sin mancha. Y ahí es donde tenemos que mantener firme esta fe, esta esperanza. Y como dice San Juan, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Ser santos y sin mancha delante de Él. Amén. Bueno, terminamos acá, hermanitos, y continuamos el día de mañana.